Para todos, espero que estén teniendo un buen día. Muchas gracias a todos los que se conectan a través de nuestra transmisión, a través del Facebook, Ministerio Tiempo de Dios, a través de la página en YouTube, a través de las redes sociales como el WhatsApp. Bienvenidos a este devocional que todos los días realiza la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempo de Dios, una iglesia que pertenece al Concilio de las Asambleas de Dios, con Personería Jurídica Especial 3982 del 20 de agosto del 2010. Qué bueno verlos, qué bueno estar con ustedes en esta mañana, una mañana de inicio de semana. Espero que estén teniendo una buena semana, espero que esta semana sea una semana de mucha bendición para todos ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús e iniciamos esta transmisión que realizamos a través de las páginas de las redes sociales de la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempos de Dios. Quiero saludar de una manera especial a todas las personas que en este momento en vivo se están conectando a través de nuestra transmisión. Quiero saludar a Adri Beltrán, a Luz Marina Duque, quienes poco a poco están llegando a la transmisión de la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempo de Dios. Quiero saludar a Franci Jimena Rodríguez, quien también se está uniendo a esta transmisión que realizamos de la Iglesia Cristiana, a Ildana Ustegui Carvajal. Muchas gracias por estar conectados a través de nuestra transmisión. Recuerde, la Iglesia del Señor es una sola. Bienvenidos. No solamente los hermanos de la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempo de Dios, sino bienvenidos todos los hermanos. La iglesia es universal. La iglesia de Cristo es una sola y no podemos estarnos colocando barreras, ni denominaciones, ni muros, sino la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo debe ser el que nos une en esta mañana. Gracias a todos los que se están conectando, poco a poco están llegando a esta transmisión que realizamos todos los días. En vivo lo hacemos a las 8 en punto de la mañana, este devocional, estudio bíblico, tiempo de oración de 8 a 8:30. Y recuerde que también nos encuentra en la página en YouTube. Allá usted se puede suscribir a nuestra página en YouTube, nos encuentra como Ministerio Tiempo de Dios. Bienvenido Fernando Herrera, quien también hace parte de esta transmisión que está realizando la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempo de Dios. Muy amable, gracias. Y Dayana por estar conectada a esta transmisión que realiza la Iglesia Cristiana Ministerio de Tiempos de Dios. Vamos a orar para entrar en la presencia del Señor. Vamos a orar para que Dios sea glorificándose esta mañana en medio de su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por este tiempo que tenemos, tiempo de podernos reunir como iglesia, tiempo de poder compartir, tiempo de poder estudiar tu palabra, tiempo, Señor, de escudriñar y de que tú hables a nuestro espíritu, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones, que tú te muevas en medio de la congregación, que tú te muevas en medio de la iglesia, Señor. Que esta palabra, Señor, no sea una palabra humana, sino sea una palabra directa del Espíritu y vaya directo a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, que traiga transformaciones, que traiga cambios, que traiga una unción especial, una unción de milagros, una unción de sanidades, Señor. Padre, bendigo cada hermano que está conectándose a través de esta transmisión, bendigo cada persona que nos está observando, que lo está haciendo en vivo o que lo hará más adelante en el transcurso del día, que lo hará a través de las redes sociales. Te pido que la bendición tuya esté sobre él, sobre ella, el que está en una clínica, te pido que tú traigas sanidad, Señor, el que está pasando momentos de angustia, el que está pasando momentos difíciles, Señor, la presencia tuya los acompañe de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Pido tu bendición sobre tu iglesia, pido tu bendición sobre cada familia. Pido tu bendición por el que no tiene un trabajo, el que no tiene un empleo, Señor. Provéele la economía, provéele las bendiciones sobrenaturales, Padre Celestial. Padre, te damos gracias, te alabo, te glorifico y te bendigo. Y te doy gloria y honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén. Muy bien, en estos últimos minutos se ha unido a nuestra transmisión Juliet Díaz. Bienvenida Juliet, bienvenida Mari Espinosa, quienes se están uniendo a la transmisión que realiza todos los días la Iglesia Cristiana Ministerio Tiempos de Dios. Estamos estudiando durante estas semanas, después del lunes de resurrección, el lunes de Pascua, como lo llaman algunos, hemos estado estudiando el libro de los Hechos y vamos a ir haciendo un recuentos especiales sobre algunas páginas especiales del libro de los Hechos. Estamos trabajando el libro de los Hechos y hoy quiero referirme al libro de los Hechos, capítulo número 5. Quiero que usted vaya a su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 5, porque quiero que estudiemos durante este tiempo, quiero que estudiemos el libro de los Hechos, capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Libro de los Hechos, capítulo número 5, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Versículo 5. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue eso todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, este fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera en la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Amén. Muy bien. Estamos haciendo un estudio acerca del libro de los Hechos. La semana pasada estábamos desde el libro de los Hechos capítulo 1 hasta el capítulo número 4. En esta mañana vamos a estudiar el capítulo número 5 y nos habla acerca de, primero, hay algunos personajes que quiero que miremos en esta mañana. Está la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, uno lo llaman la iglesia primitiva, otros lo llaman la iglesia de los apóstoles, otros lo llaman la iglesia del primer siglo. ¿Quién era la iglesia del primer siglo? La iglesia del primer siglo era la iglesia compuesta primero por Pedro, quien asumió el liderazgo. Después de que Jesús ascendió a los cielos, fue Pedro el que asumió, se puede decir, ese liderazgo. Se puede decir que fue el primer líder de la iglesia en Jerusalén. No por eso estamos hablando de que sea el primer papa. La iglesia católica, la iglesia tradicional, asume de que el primer papa fue Pedro. Se puede decir que Pedro fue el líder que asumió por su mismo connotación, por su misma forma de ser, por su mismo carácter, fue el que asumió. Recuerden que Pedro fue el que le predicó a la multitud y Pedro, dice la Biblia, que después de que Pedro le habló a la multitud, más de 3,000 personas se convirtieron. Y Pedro, por esa connotación especial, por esa personalidad, por ese carácter, asumió, se puede decir, el liderazgo de la iglesia, pero no era que hubiera un líder como tal, fuerte, sino que él por ese carácter lo asumió. Entonces dice la Biblia que estaban reunidos. Ese fue el primer conjunto de personajes, la iglesia apostólica, la iglesia de los sucesores de nuestro Señor Jesucristo, sus 12
discípulos. Recuerde que ya Judas había fallecido, había muerto porque se había ahorcado y lo estaba reemplazando Matías. Entonces dice la palabra del Señor que estaban ellos reunidos, dice que todo lo estaban compartiendo, dice que ellos iban a orar constantemente al templo La Hermosa, que empezaron a ver sanidades, que la gente empezó a ver que había algo sobrenatural en medio de este pueblo. Dice la Biblia que un día, y aquí vengo con los otros dos personajes, es Ananías y Zafira, dice que ellos pertenecían a esta comunidad de la iglesia primitiva. Dice que ellos vendieron una propiedad. Y dice la palabra del Señor que solamente llevaron una parte del dinero a los apóstoles. Dice, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa, y se quedó con el resto. Parece que Ananías y Zafira tuvieron la posibilidad de vender una propiedad. Recuerden que la iglesia apostólica todo lo compartían, absolutamente todo. Ellos estaban reunidos y todo lo vendían y lo estaban compartiendo para entre todos apoyarse, para entre todos poder salir adelante. Había una unidad. La semana pasada les hablé de una característica importante de la iglesia del Señor y era la unidad. Y más que nunca tenemos que estar unidos. Yo lo hablaba la semana pasada, tiene que haber unidad en un mismo sentir. Una iglesia tiene que estar unida, una familia tiene que estar unida, un país debe estar unido, no podemos estarnos dividiendo los unos a los otros. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que un reino dividido en sí mismo no prosperará. Entonces, debemos entender que este es un momento para que nosotros estemos en unidad, para que nos apoyemos los unos a los otros, para que si vemos alguna necesidad de alguna persona, de algún familiar, de alguien que tenemos conocido, podamos apoyarlo. Es una buena característica que tenía la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que había unidad. Pero dice la Biblia que uno de ellos, una familia de ellos, vendieron una propiedad y llevaron solo una parte del dinero a los apóstoles y dijeron que que estaban dando todo. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema no es que ellos hayan vendido y hayan llevado una parte. El problema fue que dijeron mentiras. Y eso es algo muy tradicional en nosotros, los humanos, y desafortunadamente aún en los mismos cristianos, que somos mentirosos. Pero no somos mentirosos con los hombres. A veces parece que decir mentiras a un líder, decir mentiras a un pastor, se ha vuelto normal. Eso como él es una persona normal, como él se las cree todo, como él es muy buena gente o como ella es muy buena gente, entonces asumimos por naturaleza que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, ¿cierto? Pero podemos observar claramente en este pasaje que nosotros estamos leyendo en esta mañana, dice la Biblia que ellos dijeron mentiras, pero no le dijeron mentiras a Pedro, no le dijeron mentiras a los apóstoles, sino le estaban diciendo mentiras era a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado con esas actitudes que nosotros tenemos de que creemos que Dios asume nuestras mentiras, que Dios se cree en nuestras mentiras, que Dios cree que porque nosotros nos arrodillamos, que porque nosotros hacemos una obra de caridad, que porque nosotros llevamos un diezmo, Dios cree fácilmente que nuestro corazón está completamente sano o que nuestro corazón está transparente o que hacemos las cosas por agradar a Dios. Y realmente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo conoce el corazón de usted. La pregunta es, ¿usted cómo se encuentra en esta mañana ante Dios? Porque usted ante los hombres, ante las personas puede tener una cara, puede tener un rostro, puede tener una forma de ser, ¿cierto? Pero Dios que realmente conoce nuestros corazones, la palabra del Señor dice que Dios conoce aún nuestros pensamientos. Él sabe realmente lo que usted está pensando en este momento. Él sabe lo que usted quiere hacer en esta semana. Él sabe lo que usted tiene en su corazón realmente. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca,
¿cierto? Pero muchas veces nosotros lo que le decimos a Dios con nuestra boca no es lo que refleja nuestro corazón y lo que tenemos en nuestra mente. Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a Dios no se le puede mentir. Dice la Biblia que Pedro, que era un hombre lleno de Dios, dice la Biblia en el versículo número 3, dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, por permitir que Satanás llenara tu corazón, le mentiste al Espíritu Santo y quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad tuya. Después de venderla, el dinero era tuyo para regalarlo o no. ¿De quién era la decisión de entregar o no entregar? El dinero era de ellos dos, de Ananías y Zafira. Nadie los estaba obligando. Nadie los nadie estaba sin vender la propiedad y traer el dinero, ¿no? Efectivamente no. ¿De quién era la decisión? La decisión era únicamente Ananías y Zafira. Era la decisión de ellos. No era Dios coloca en nuestros corazones hacer algo. Dios coloca en nuestros corazones sembrar. Dios coloca en nuestros corazones ayudar. Dios coloca ¿Quién es el que coloca el querer y el sentir en nuestro corazón? Es Dios. Dios es el que coloca en su corazón el querer servir en la obra del Señor. Dios es el que coloca en su corazón el querer sembrar en la obra del Señor. Dios es el que coloca en su corazón el querer ayudar a una persona, el querer dar. Pero eso sale en nuestro corazón y nosotros cuando Dios lo coloca en nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros debemos que hacer? Actuar. Si Dios coloca en mi corazón ayudar a alguien, si Dios coloca en mi corazón hablarle a alguien de Cristo, en nosotros está el actuar o no actuar. En nosotros está porque Dios nos ha dado esa posibilidad de nosotros tener libertad de decisiones. Algo que algunas personas, algunos que estudian la Biblia lo llaman el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es que Dios nos da esa autoridad, Dios nos da esa posibilidad para nosotros tomar decisiones y somos nosotros los consecuentes de nuestras decisiones, no es Dios. Dios no es un Dios impositivo, Dios no es un Dios autoritario que tiene que hacerse lo que Él diga, no, Él pone un camino, Él pone un sendero, Él pone otro también y nosotros somos los que tomamos la decisión de si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, somos nosotros. Entonces, ¿quién colocó en el corazón de Ananías y Zafira vender esa propiedad? ¿Quién colocó en el corazón de Ananías y Zafira vender esa propiedad? Fue el mismo Espíritu Santo. Pero ¿cuál era lo que ellos tenían que hacer? Tenían que, de acuerdo a la decisión suya, dar ese dinero completo o en parte a los apóstoles y decir la verdad. Pero dice la palabra del Señor que ellos mintieron. Ellos, más que agradar a Dios, querían agradar a Pedro, querían agradar a los apóstoles del Señor. Yo creo que en muchos corazones de muchos hombres y mujeres de Dios no está el agradar a Dios, sino el agradar a los hombres. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque en muchas ocasiones nosotros no queremos agradar a Dios y Dios conoce el corazón de nosotros. Dios conoce el corazón de usted. Dios sabe que cuando usted está haciendo algo, ¿a quién está agradando? Dios realmente conoce el corazón. Hay personas que van a la iglesia y quieren ayudar, y quieren servir, y quieren tocar, y quieren estar en un ministerio, pero ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios? Con tu servicio, ¿a quién estás agradando? ¿A Dios? ¿O estás agradando al pastor? Conozco el caso de muchas personas que únicamente quieren agradar es al pastor, porque tal vez el pastor los puede ayudar a conseguir un trabajo, porque tal vez el pastor les puede dar una ofrenda. Tengo yo un testimonio de hace muchos años de que mientras yo servía en una iglesia, trabajamos con células, trabajamos con grupos y nosotros siempre mensualmente entregábamos un mercado de amor y una hermanita asistía muy constantemente, pero cuando yo iba a visitar algunas células que tenía varias células, ella estaba ahí presente y estaba saludándome y me abrazaba y aquí estoy y yo he sido fiel y yo he sido lo otro, pero duró un tiempo en esa oportunidad y yo iba a otra célula, a otro grupo y allá estaba la hermanita, allá estaba, donde ella sabía que yo iba, allá estaba y se hacía notar y hablaba y esto y lo otro.
Y el día que reuní a todos los hermanos y dije, voy a entregar en la canasta de amor a una persona en especial, y la entregué a una familia que realmente Dios nos mostró que la necesitaba. La hermana se puso muy brava. Cuando yo entregué la canasta de amor, cuando yo entregué ese mercado, ella inmediatamente cambió su rostro, y después de ser un rostro alegre, que estaba allí, que estaba abrazando a los hermanos, que era constante, dejó de ir a las células y se puso muy brava. Y entonces yo un día le dije a una hermana, ¿por qué no averiguamos qué pasa con la hermana Julana? Porque no ha vuelto a acudir a nuestras células, a nuestros grupos. Y entonces fuimos y la visitamos. Y cuando la visitamos estaba brava. Y le dije, ¿qué pasa, hermana? ¿Por qué no has vuelto a visitarnos? ¿Por qué por qué no has vuelto a los grupos? ¿Por qué no has vuelto a las células? Te extrañamos en las reuniones. ¿Tú qué eras? Me dijo, lo que pasa es que yo estoy muy brava con usted. Le dije, ¿por qué? Luego, ¿yo qué le hice? Me dijo, porque yo era esperando que usted me diera ese mercado y usted no me lo ha dado. Entonces yo por eso no vuelvo a las reuniones, no vuelvo a donde usted está predicando. Entonces yo le dije, entendí cuál era la actitud de su corazón, y yo le dije, ¿tú has ido a las reuniones por el mercado o por buscar a Dios? Y en muchas ocasiones nosotros, algunos hermanos, buscan a Dios solamente por el favor, solamente por la necesidad. Lo decía yo la semana pasada, que en la actualidad, y debido a lo que está pasando en Colombia y en el mundo con este virus, con el COVID-19, mucha gente está buscando a Dios. Vemos como mucha gente está conectada a través de las redes sociales. Gracias a Dios tenemos las redes sociales, gracias a Dios tenemos el Facebook, gracias a Dios tenemos el canal de YouTube, gracias a Dios tenemos emisoras virtuales. Nuestra iglesia ahora tiene una emisora virtual, se llama Tiempos de Dios Radio, para que usted la busque, para que usted se conecte con nosotros. Tenemos los cultos y mucha gente se conecta, mucha gente llega, mucha gente nos observa, mucha gente dice amén, mucha gente dice gloria a Dios, mucha gente está allá viéndonos, se arrodillan, oran al Señor, claman por necesidades. Pero mi pregunta es, después de que termine esta pandemia, después de que termine esta emergencia, ¿seguirán conectándose con nosotros? ¿Volverán a nuestras iglesias? ¿Volverán a los cultos? ¿Seguirán orando al Señor? ¿Estarán haciendo devocionales constantemente? ¿O solamente es por la temporada? ¿Solamente es por la necesidad? ¿Solamente es porque en este momento tenemos que acudir a Dios? ¿Qué miedo? ¿Qué tal que ese virus me toque? ¿Qué tal que ese virus toque mi familia? ¿Qué tal que ese virus haga algo malo? ¿Qué tal que me muera yo de ese virus? Y si me muero, ¿yo qué voy a hacer? Solamente están buscando a Dios por una necesidad. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así como Dios se dio cuenta del corazón de Ananías y Zafira, que solamente lo estaban haciendo por agradar a los apóstoles. La pregunta es, ¿tú estás buscando a Dios por agradarlo a Él o por agradar a un hombre? ¿O solamente lo estás buscando por una necesidad? Solamente lo estás buscando por el momento, por el instante, por el segundo. Y cuando pase todo esto, seguirás conectado con el Señor, seguirás observando los devocionales, seguirás asistiendo a las iglesias aquí en Bogotá, en las diferentes ciudades, en los municipios aledaños, seguirás siendo fiel a tu pastor y a tu pastora, o solamente es por la temporada. Vemos cómo nuestros cultos, ahora nuestros devocionales, crecen los números de personas, crecen el número de audiencia, mucha gente nos escribe. Veo yo diariamente que en la página de YouTube más de 100 personas nos están observando. Veo yo que los cultos lo observan muchas personas, que se conectan personas que nunca se habían conectado con nosotros, que estaban apartados de los caminos del Señor. Pero hoy te quiero hablar a ti que me estás observando, que no te habías conectado con la iglesia, que no te hayas conectado con el Señor. No solamente búscalo en estos momentos de dificultades, en estos momentos donde hay situaciones difíciles, donde hay necesidad. Busca a Dios en todo momento. Dice la palabra del Señor que hay que buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Vendrán otros momentos donde mucha gente querrá buscar a Dios y no lo encontrarán. Este es un momento especial para buscar al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Dice, ¿le mentiste a quién? Al Espíritu Santo, y te quedaste con una parte del dinero. No era el dinero, quiero que usted tenga eso claro, no era el dinero.
Algunas personas dicen, es que los pastores siempre hablan de dinero. No, no estoy hablando del dinero. Estoy hablando de la mentira. Estoy hablando de engañar, no engañar a un hombre. Ananías y Zafira no estaban engañando a los apóstoles. Ananías y Zafira estaban engañando al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Ojo con eso, porque en muchas ocasiones no mentimos a los hombres, mentimos a Dios. Le decimos mentiras al pastor, le decimos mentiras a la pastora, le decimos mentiras a los líderes de la iglesia y no le estamos diciendo mentiras a los hombres. ¿A quién le estamos diciendo mentiras? A Dios. Ojo con eso. Yo he visto con mucha tristeza, y lo quiero decir, y lo quiero hacer públicamente a través de devocional, he visto con mucha gente de la iglesia dicen mentiras. Y escúcheme bien, no le están diciendo mentiras al pastor, se lo están diciendo es a Dios. Y ojo con eso, porque una cosa es decirle mentiras a Dios. Dice la Biblia que después de eso, cuando, versículo 5, en cuanto a Ananías oyó estas palabras, dice las palabras que le dijo Pedro, dice, cayó al suelo y murió. Y todos se enteraron de lo sucedido y quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Ojo que mentirle a Dios puede traer muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. He visto como muchas personas por estarle mintiendo a Dios se secan espiritualmente. Ya no vuelven a ser los mismos, ya no vuelven a servir igual a como antes servían. Eran personas que estaban dedicadas a la obra, que hacían con amor, pero un día le mintieron a Dios y murieron espiritualmente y no se han podido levantar. Y el mundo los ha arrastrado. Ojo con eso, porque el mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo de Dios, y eso trae como consecuencias muerte. No solamente muerte física, como sucedió el caso de Ananías y Zafira, sino muerte espiritual. Y en eso tenemos que tener cuidado, que el mentirle a Dios puede traer muerte espiritual. Pero dice la Biblia, versículo 7, que como 3 horas más tarde entró Zafira, la esposa de Ananías, y ella no sabía nada. Y entonces Pedro le pregunta, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Dice, sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Esposa, esposo, no te confabules con tu familia, no te confabules con tu esposo, con tu esposa. Si tú ves que tu esposo o tu esposa le están mintiendo a Dios, están haciéndole musarañas al diablo, como muchas personas dicen, no le apruebes eso. No le apruebes eso, porque no solamente puede morir espiritualmente tu esposo o tu esposa, sino tú también puedes estar siendo culpable de la misma falla que está teniendo tu pareja, tus hijos. No le compartas, no le aplaudas las decisiones malas, no le aplaudas que el ir a la iglesia solamente es por un beneficio personal, sino dile, ven, amor, esposo, esposa, hijos, busquemos a Dios porque Él es eterno, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios grande, porque Él es un Dios sublime, porque tenemos que darle gracias a Él, porque Él nos da la vida, porque Él nos da la salud, porque Él nos da el alimento. Y dice que ella confabuló en esa mentira. Dice, tú también, le dice la palabra del Señor, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner en prueba al Espíritu del Señor de esa manera? Dice, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Dice la Biblia, versículo 10, que al instante ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Una consecuencia del tú encubrirle, de tú aceptarle a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, aceptar que en tu casa se esté buscando a Dios y se esté mintiendo a Dios de una manera errónea, eso también no solamente trae consecuencias para la cabeza, sino para los que están allí confabulados y están aceptando el error y la falla de la familia. Mire,
Esto es importante, ¿no? Dice la Biblia, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron, y todos los que oyeron lo que había sucedido. Vino gran temor. Mira que esta es una palabra que Dios hoy trae a nuestras vidas, de que ya para finalizar este devocional, no respaldes las decisiones erróneas de tu familia. No compartas los errores que está viviendo tu hijo. No compartas los errores que está viviendo tu esposo. No compartas los errores que está viendo tu esposa. Llámalos al orden. Si Dios hoy te está hablando, si Dios hoy está tocando tu corazón, es para que tú digas, para que tú te sientes con ellos y le digas, tenemos que poner en orden, porque no podemos seguir mintiendo al Espíritu de Dios. No podemos seguir mintiendo al Espíritu Santo. Hoy más que nunca tenemos que poner en orden nuestras vidas y tener un corazón sincero ante Dios, porque no es agradar a un hombre, no es agradar a una institución, no es agradar a una iglesia, es agradar a nuestro Padre Celestial. Oremos al Señor.